Hola sacariners, bueno, si estic un diumenge més, vull per a comentar el capítol final de Veneno, o sea, el final de Veneno, bàsicamente. A veure com vos ho puc dir, no vull que s'acabe, però ja l'acabar, o sigui, de fet jo a nit ja a les 12 ja vaig veure el capítol, però, claro, és llei de vida, les sèries s'acaben, menys Cuéntame, que encara porta anys. I res, o sigui, a veure, sé que tenia que comentar el capítol 7 i 8, però vull centrar-me en comentar el capítol final, val? El capítol 7 em pareix meravella, però el capítol 8 realment es mereix tot este vídeo, així que vaig a dedicar-me a comentar el capítol 8. A veure, antes de començar, primer que res vull dir, perquè a veure, al llarg de la setmana passada una senyora em va deixar un comentari en un vídeo diguent-me de tot perquè no posava imatges dels vídeos que comentava de Luimelia i Veneno. I a veure, com ho puc dir? Senzillament no posa vídeo, no posa imatges, perquè al ser d'una plataforma de pagament no vaig a fer eixa puta, perquè ja que jo mateixa pague la plataforma, no he de ser tan tonta de gravar i posar imatges de algo que jo estic pagant. Si algú vol veure pirata, bé, ho comprenc, que ho mire, però no deuria, però bé, però jo, com jo ho pague, no vaig a fer, o sigui, no vaig a fer eixa puta, parlant clar, posant imatges d'algo que és de pagament. Així, per aquest motiu, poso sempre baix el que sé de descripció quan comente el Luimelia, quan comente Veneno, l'enllaç directe per a subscriure-vos a 3Player Premium. Són 3 euros al mes, a veure, no és tan car, i de passo tens una setmana gratis, vull dir, que dius, mira, pues no m'apeteix pagar 3 euros al mes, pues tia, en la setmana esta que tens de baix, pues aprofites i veus la sèrie que siga, saps? Però això, així que, i també a més de tot això, també per drets de copyright i tot això, o sigui, no vull tindre mogudes de que YouTube em borra el vídeo, de que no sé què, de que no sé quantos, no, perquè per a què? A més, això és una xarra de querides, quasi, vull dir, això, els vídeos estos de comentant qualsevol sèrie, o sigui, els faig partint de la base de que tu ja has vist la sèrie. Si no seria veient Luimelia, veient Veneno, no. És, pues, reaccionant o comentant, perquè jo comento un poc el capítol per damunt, però bueno, ja està. En fi, bueno, dit això, passe a comentar ja veure de nou el capítol final de Veneno, i a mi aquest capítol em va deixar ànim molt tocar, però bueno, en fi, espero que ara no em toque tant. I bueno, en fi, allà va. Comencem amb el capítol 8 de Veneno. Escucha, ¿te estás comiendo otro flan más? Pues no ves que te va a dar una cagalera que te va a cagar por las patadas, chiquilla. El médico me ha dicho que me puedo comer 8 flanes. 8 flanes. Pero como 8 flanes. Vaca burra, que te va a dar la diabetes. Pues vaca, es mi dieta. Mira yo, helado sin azúcar. Maravilloso. El doctor ha dicho que me puedo comer mucho de una cosa. Si me quiero comer 8 pollos, me meto 8 pollos. Si me quiero comer 8 naranjas, pues me como 8 naranjas. Y si me quiero comer 8 flanes, como hoy, pues me como 8 flanes, hasta que caiga muerta. A ver, María Purísima, siempre está con la muerte en la boca. Parece que está barruntando algo. Es muy pesada. Porque a mí no me da miedo hablar de la muerte, vaca. Porque cuando yo muera, voy a hacer como la Lola Flores. Me va a recordar todo el mundo entero. Pero mírala, oye, otra vez con la muerte, que me pone negra. Estoy muerta en la bañera con el foco colorado. Oye, una rabia, suelta con la muerte en la boca. Y apunta. Venga, apunta, a ver lo que dice ahora. Que cuando yo me muera, toma. Quiero que mis cenizas las tire en el Parque del Oeste. ¿No tiene otro sitio mejor, hija mía? Con tantas millones como has ganado. Pon tu panteón. ¿Y en el Parque del Oeste por qué? Pues porque yo en el Parque del Oeste es de una puta muy feliz. Con todos los maricones y todas las travestis. Con todas mis amigas. Y así por las noches, cuando estén todas puteando, yo voy a ir así, como un espíritu, y les voy a decir, maricones, soy la Veneno, la pirañona. Que no és Joselito, és que és gilipollas. Mi niño, ¿qué te han hecho? De veritat, no ho aguante jo això. Joselito, contéstame. Joselito.
qué manía. Ay, no, es que eso es superior a mí. Vaya, Joselito. Por favor. Miguelito. Niño. ¿Has sido tú? ¿Has sido tú? ¿Has sido tú? ¿Has sido tú? Y estaba muy necesitada de cariño. Hacía 19 años que no veía a su madre y a otras personas de su familia. 19. Y otra cosa quiero decir. Hay que respetar que la familia no quiera hablar. Que no pertenezca a la farándula, que no quiera decir nada. Pero también la familia tiene que respetar que Cristina en Madrid se hizo otra familia. La familia de Cristina eran esas muchachas del Parque del Oeste, de la calle Desengaño. La familia de Cristina eran esas personas con las que se sentaba a tomar un bocadillo. Eran la familia que ella se había hecho. Y ahora no le dejan despedirse de su amiga. Y tienen todo el derecho del mundo a estar en el tanatorio. Ahí estamos. Una cosa, esto que le pasa a la Cristina, te juro por Dios que si yo llego a estar bien con ella, ella no se muere. Porque ella me llama a mí y me dice, Paca, que estoy muy mal. Y a mí me dice, Paca, ven, y yo le digo, vente, cariño. Porque yo me acuerdo de ella, todos los días me acuerdo de ella. Y yo la quiero mucho porque una amistad de muchos años, ¿sabes? Yo lo sé, Paca. Ella te quería mucho. Pero claro, si ella se fue a la tele a decir, delante de España entera, que me dolió mucho en el corazón, que dijera que yo le había robado una pila de millones, ¿de dónde le robé yo los millones? Paca, eso ya da igual. Sí, pero acuérdate que te dijo, quita la Paca del libro, quítala. Que ha sacado el libro tiene una fotico mía con ella de recuerdo, que se dolorosa para quedar en mi corazón. Pero mira, yo te voy a pedir un favor. Si tú algún día haces otro libro o que alguien te diga una segunda parte o saca un artículo en algún periódico o en alguna revista, pues mira, como ella en el libro ponía muchas cosas de fantasía, yo solo te voy a pedir una fantasía mía. ¿Cómo, Paca? Que tú pongas que ella y yo habíamos hecho ya las paces, ¿sabes? Porque esa pena se me ha quedado en el corazón de no haber podido despedirme de ella, ¿sabes? Darle un abrazo y un beso muy grande. Pero, Paca, si tú querías que el libro fuera verdad, que no fuera una fantasía. Pero tú, ¿qué mundo quieres vivir? ¿En el mundo de fantasía de ella o en el mundo real que tenemos ahora nosotros? Llega al Parque del Oeste con las cenizas en la mano. ¿Estás solo? No. También estoy yo. Paco está impresionado con el parque. Es que es muy bonito. Qué bonito es esto, ¿no? Paco elige un árbol. El más grande y bonito de todo el parque. Ese. Y espera un segundo antes de tirar tu ceniza. ¿Y qué estás mirando? ¿Viene más gente a mi funeral? Todos, Cristina. ¿Sí? Todos quieren venir a despedirte. Está toda tu familia. Mari Carmen, Maritere, Rocío, Rafa. Tus padres. Mis padres.
¿Quién más viene? También están todas tus amigas del Parque del Oeste. La Manola, la Fanny, Carolina, la Tamara. Todas, Cristina. También está la Cebollina. Con la Rocío, la Sane, la Sacha, la Bienve y la Juani. La Juani está guapísima. Sí, sí. Todas han venido a despedir. ¿Y quién más? La cabrita. Pues... Pepe Navarro. Pepe Navarro no podía faltar, Cristina. Y con él están la Mari, Pablo, Matsu, Faela, todo el Mississippi, ¿sí? ¿Y quién más? Manolito. Manolito Ceballos. Y Tomás, Alfonso, Pepa Romero. La hija de Gracia, la sevillana. Mi Gracia. Todo el mundo, Cristina. No cabe un alma. ¿Y el Ángelo? A ese no le hemos dejado, o mejor. ¿Y el príncipe? El príncipe no ha podido venir, Cristina. ¿Cómo iba a venir? Eso sería una campana. Pero aparece una limusina, se para, baja la ventanilla y es él, Cristina. Es él. ¿Y va vestido de albañil? Sí. Y se va. ¿Ves cómo no miento, Valeriana? Y la vaca. La vaca no podía faltar. Paca, cuando recibe la llamada, está en el ambulatorio en Valencia. ¿Sí? ¿Cómo? Voy para allá corriendo. No se lo piensa dos veces y sale corriendo a toda velocidad. Pues eso. ¡Tengo prisa! Qué guapa la Paca. Le lanza la bata a su jefe. Adiós, don José. En Asunción. Sale corriendo a coger un taxi. ¿Un taxi a Madrid? ¿Con lo caro que es? Pero chiquilla, que tú fue una edad. A mí no me importa lo que me cueste el taxi. Yo lo pago con todo mi coño. Lo coge y le dice al taxista. Hola. Vámonos corriendo para Madrid. En concreto para el Parque del Oeste, que es el funeral de mi mejor amiga y no tengo tiempo que perder. A sus pies, señorita. Creo que me acaba de mear la braga. Es que estamos enfadados por una tontería. Ya estamos todos, Cristina. Todos nos damos cuenta de lo mucho que te queremos y te echamos de menos. Vamos. No puc ser.
Aquí Se que empaca, tengo papel. entra derrapando en el Parque del Oeste. Paca se baja y sale corriendo. Pero de repente el taxista le dice: Disculpe, ¿Es a mí? es usted una mujer espectacular. ¿Sí? Sí, ¿De verdad? de verdad. Pues besa mi canalla. La verdad tiempo. Llámame Leo. Vale. ¡Esperadme! ¡Por favor! ¡Ya estoy aquí! ¡Espera! ¡Espera! ¡Ay, ya llega por fin, Paco! ¡Ay, Dios mío! Infarto. F. Qué estúpido. Ma mare també és que té collons. La tia. Té collons. Valeria, es bonita mi vida. preciosa. Pues léemela otra vez. Yo nací Yo nací en el 1964, a las 12 de la noche, el mismo día de San José. En ese mismo día estaban cantando a mi madre una serenata. Ai. Fin, ja està. A veure... esta sèrie em deixa feta tabaco, no merezco. Vaig a tancar això primer que res. És una sèrie que és una fantasia de sèrie, o sigui, vos recomano totalment que la mireu. Inclús vos recomano, atenció al que vaig a dir, vos recomano que mireu esta molt, 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 o sigui, trobo que mai recomanaré tant una sèrie com esta, de veritat. Mireu-la perquè val molt la pena, de veritat. Un moment que tanque això, que em mareja tindre aquí l'ordenador este. Val molt la pena, de veritat. No pensava que anava a agradar-me tant aquesta sèrie, i mira que jo, quan em vaig enterar que anaven a fer la sèrie, em vaig plantejar, la mire, no la mire, què faig? I menys mal que la mira, de veritat. És una fantasia de sèrie.
trobo que feia des que no plorava tant en una sèrie. Bueno, trobo que mai havia plorat tant en una sèrie. Una mosca ara a aquestes hores, per què? Trobo que no havia plorat mai tant en una sèrie i m'ha agradat molt la sèrie, la veritat. I això, què puc dir? Pues res, o sea, és que està molt ben feta la sèrie i els Javis és que saben com tenen que fer les coses per arribar a la gent i això pocs directors ho poden fer, ja ho saben fer, que és important. I han estat molt bé les actrius i tot, han sigut una fantasia. Totes, o sigui, totes. I l'escena que es marca Lola, o sea, l'escena esta final que es marca Lola en Isabel, o sea, és una fantasia d'escena. O sea, jo no sé si l'haguera pogut fer. Si jo fos actriu, dic, no és que jo... Bueno, jo com a persona tampoc haguera pogut fer alguna cosa així, però tela perquè ho han fet molt bé. I res, o sea, vaig despedir el vídeo així un poc plof, però és que realment és que estic plof i avui no he plorat tant com a nit, però a nit, o sea, que mal. Dóna gràcies que no em vaig gravar a nit, perquè si no hauria sigut això un quadre. Però res, que espero que amb això acabem Veneno. La setmana que ve pujaré nou vídeo al canal i res, ja sabeu, si voleu veure Veneno, ja sabeu el que teniu que fer. Així vaig a la caseta de descripció, tens l'enllaç per a fer Teatre Player Premium, que són 3 euros al mes, la primera setmana ho tens de baix, tia, o sea, mira-ho, perquè val la pena. I res, ens veiem la setmana que ve en un nou vídeo i ala. Adeu, sacariners.